Una producción de Troop. El podcast de Carlos Moret. Imagina que la cultura no fuera un recuerdo en un museo, sino un cuerpo que respira, canta y danza frente a ti. Imagina que la lluvia tuviera un rostro y que el rugido del jaguar pudiera mirarte a los ojos. Hoy, en este episodio, la mitología deja de ser palabra escrita para convertirse en carne y piel. En un mundo donde las culturas parecen difundirse en la globalización, hay quienes todavía resisten, no con armas, sino con música, danza y memoria. Hoy nos adentramos en un universo donde el maquillaje es ritual, la lengua es latido y el ajolote es un símbolo de lo que aún puede salvarse. Este episodio es un viaje al corazón del México antiguo, contado desde la mirada de quienes lo viven y lo cantan. Prepárate para mirar el presente con los ojos de nuestros ancestros. Mis invitados son dos hermanos que vienen a recordarnos que los pueblos originarios no pertenecen al pasado, sino al futuro, que necesitamos construir. Este no es un programa más, es un encuentro con lo sagrado, con lo ancestral, con lo que nunca dejamos de ser. Mis invitados son guardianes de la memoria y a la vez creadores del presente, desde la danza y el canto hasta el náhuatl, el arte ritual y el maquillaje. Han dedicado su vida a preservar la cosmovisión de los pueblos originarios del México antiguo, pero también son innovadores. Funden tradición y modernidad para que cada presentación sea un ritual vivo. Uno es investigador, ambientalista, músico y guía cultural. El otro, creador y promotor del arte indígena, especializado en música prehispánica y en piezas artesanales de Shakira, que son símbolos de espiritualidad y sanación. Juntos forman parte del colectivo Yaotecame, un proyecto multidisciplinario donde el cuerpo se convierte en lienzo y la memoria en espectáculo. Hoy no llegan como dos artistas, sino como dos fuerzas, la lluvia que da vida y el jaguar que protege el territorio. Hoy están aquí Teoctépatl y Mictlán Tonatiuh Santín Martínez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. No. Y la primera idea que me surge es, los he visto el día de hoy, todo el proceso que han hecho de maquillaje, y estamos en una época donde acaba de ser un boom Nano Banana de Google, editando fotos, probablemente mejor que Photoshop. Estamos en la época donde todo es rápido, todo es fácil, todo es gratis. Verlos a ustedes, todo el proceso de maquillaje. Y además están aquí con nosotros las grandes artistas que han colaborado con todo el proceso. Estamos viviendo una época donde hacer lo que hacen ustedes probablemente sea uno de los mayores actos de rebelión. Un niño conoce ahora más a Baby Yoda que a Huitzilopochtli. Estamos viviendo la época donde todo, gracias a la inteligencia artificial, a los filtros, podemos hacer un cambio inmediato. ¿Qué es para ustedes hacer todo este proceso, lo que significa y de dónde viene? Pues bueno, antes que nada, muchas gracias otra vez por la invitación, Carlos, y a todo el equipo, maquillistas. Pues bueno, definitivamente es un tema profundo porque pues sí es la preparación de todo esto, este maquillaje, pero pues tiene un sentido más profundo, ¿no? No nada más en cuanto al arte, pero también en cuanto a los elementos culturales, de la raíz, el origen de más o menos qué es lo que queremos expresar siempre a través de lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues ahorita pues, no podemos traer las plumas completas que normalmente usamos, o los instrumentos que usamos, diferentes elementos que se usan siempre para lo que hacemos, que es expresar el arte y la cultura. Pero a tu pregunta es bastante interesante porque justo lo que dices en esta época moderna donde ya todo se hace por inteligencia artificial,
pues nosotros todavía somos de la camada que creemos que el arte es muy importante a través de el crear con las manos, cómo están hechos todos estos atuendos, pintados a mano, así como las maquillistas que ahorita participaron. El equipo es más grande, ¿no? Pero definitivamente plasmar y tomarse el tiempo para las horas que se toman en poder pintar esto, pero también el estudio en el que mi hermano y yo realizamos para querer expresar por ejemplo, el jaguar, el tlaloc, lo que les llaman las grecas que se pintan en el rostro o en el cuerpo. Pues tiene una simbología todavía mucho más profunda. Entonces, pues bueno, abrimos un poquito con eso y me gustaría que mi hermano también pudiera expresar un poco más. Pues muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Es un honor estar aquí. Amamos lo que hacemos, lo hacemos con mucha pasión, con mucho orgullo. Siempre me gusta contar que somos danzantes, hacemos danza azteca desde que somos niños. Y me acuerdo mucho en una ocasión que estábamos haciendo una danza ritual y llegó una señora a aventarnos monedas. Y yo tenía como 7 años y la tomé y se la regresé. Y me dice, no, para ustedes. Y dice, no lo hacemos por eso. Y tenía una rabia porque la gente, para mí, ignoraba que esto no es algo denigrante o no estamos pidiendo limosna. Y sentía que la gente lo veía como algo inferior. Y desde chico siempre soñé y soñamos con la idea de que esto se viera de manera distinta, que la gente lo viera como algo que les da orgullo, algo que los arraiga a donde venimos. Entonces, el estar aquí es parte de muchas experiencias, de muchos sueños, de transmitir a la gente que le interesa sus orígenes, incluso a los que tal vez no, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. Y por eso es un honor estar aquí. Y el esfuerzo de nuestras maquillistas, el día de hoy viene Mónica, que lleva ya bastantes años con nosotros también, y Cristian. Las dos ya llevan años trabajando con nosotros. Es también toda su historia, su esfuerzo, y juntos tratamos de revivir esos símbolos que pudieron haberse perdido hace 500 años. Y el portarlos es hacerlos vivos nuevamente. Y como tú dijiste, aquí seguimos y somos siendo los mismos de alguna manera. Y aunque no somos indígenas, no tuvimos la gran oportunidad de haber nacido en un pueblo indígena, tratamos de una manera artística representar culturas milenarias como la cultura mexica y entre otras más. Y ya conforme se desarrolle la plática, iremos desenvolviendo todo esto de qué es indígena, qué no es indígena, qué es la apropiación cultural, qué es lo New Age, un chorro de cosas que tenemos que hablar. Muchas gracias. Me encantó que me contaras esa historia justo de la señora tirándote unas monedas. Justo este fin de semana se estrena Batman Azteca. Hace nada salió la parte de Black Panther, donde salía Kukulcán, Tenoch Huerta. Yo tengo que confesarlo, ver a Tenoch Huerta con los penachos y todo, bueno, pues se me saltó el corazón de ver esto en Marvel. Y en su momento, Mel Gibson también lo hizo con Apocalipto, ¿no? La idea aquí es, ¿por qué siempre Hollywood tiene que venir? Y ya pasó con Coco, y el señor James Bond, que nos trajo el gran desfile del Día de los Muertos. Sí, me acuerdo que me siento, oye, el desfile de los muertos, ¿cuántos años tiene? Le digo, no, pues lo trajo James Bond, antes no existía esa madre. Me encanta este tema, me parece muy interesante, porque cuando lo vemos desde fuera, y justo tiene que llegar Hollywood, tiene que llegar una plataforma para enseñarnos desde fuera esta visión de los mexicanos. ¿Por qué el propio mexicano
tiene este rechazo, ¿no? Siempre es esa doble moral del mexicano que por un lado dice, no, increíble, voy a pedirte una foto, qué maravilla, cómo estás, lo que representas, pero por otro lado sí sigue existiendo ese estigma y esa discriminación que los mexicanos somos expertos, ¿no? En el eufemismo, en decir, sí nos gusta cuando hay que hacernos la foto en la época de lo que parece y no de lo que es. ¿Ustedes cómo han vivido todo este proceso en su día a día? Porque pues, lo que hacen me parece fascinante y me parece obligado que no solamente el náhuatl, que quiero que también hablemos de eso, de toda la parte cultural, la parte social que están haciendo, que me puedan hablar un poco más de eso. El micrófono es todo suyo. Fíjate que es un tema bastante interesante que yo creo que, bueno, yo de menos lo he escuchado muy poco, ni siquiera tanto en entrevistas, han habido pocos podcasts, yo creo, con gente, no, desconozco yo lo que he visto de la gente que han entrevistado que está en el tema de la tradición o de la cultura, casi no he escuchado que toquen ese tema, pero lo que sí puedo recordar, y voy a empezar como a partir de lo que dije hace rato, utilizamos elementos que representan, son elementos modernos, porque el arte corporal y inclusive los materiales de estos atuendos, pues no son como se utilizaban en la antigüedad. Y la gente siento que está bastante confundida. Veo mucha esa discusión o esa pelea en las redes también. Ahorita está de moda, ya sabes, ¿no? De que discuten que por qué no se visten como antes y que, ya sabes, ahora todo el mundo lee un poquito una biografía, un libro y ya se sienten historiadores y antropólogos, ¿no? Entonces es bien curioso porque piensan que porque no vestimos como antes, porque no danzamos como antes, porque no hablamos como antes, tal vez hasta porque no pensamos como antes, no es válido. Y aunque estas danzas, estos atuendos y muchos de los elementos que utilizamos no sea como lo antiguo, a pesar de que lleve 200 o 300 años esto, para nosotros ya es una tradición. Claro. Aunque sea interpretado, construido por gente mestiza, hasta en el caso del sincretismo religioso con la tradición, también se convirtió en una tradición. Entonces, esos elementos que existen antiguos, claro que los retomamos. Algunos se acercan un poco más a la religión, otros no tanto. Unos les llaman culturales, otros les llaman concheros. Pero para mí no quiere decir que esté mal. O sea, a lo que quiero responder a tu pregunta es que cuando dicen, no, pero es que ese desfile lo trajo James Bond y que pues no es antiguo, y entonces están ahí aventando pedradas y peleando los unos a los otros. Les digo, pues no pasa nada, o sea, es arte. A quien le gusta el arte, pues adelante, se aprecia, lo aprecian, y a quien no le gusta el arte, pues simplemente lo va a criticar siempre, ¿no? Entonces, no somos puristas y tampoco somos de la idea de que porque no vestimos de manta como se ve en los códices o porque no hablamos como supuestamente la historia te dice que se comunicaban antes con la palabra antigua, con el náhuatl, pues estamos hablando en español, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que toda esta tradición y este arte, a pesar de que son elementos modernos, materiales modernos, pues como lo dije, estamos expresando arte a través de la pintura corporal y la música y la danza que hacemos, y tal vez no era como hace 500 años, ¿no? Eso lo sabemos. Entre más investigas, más te das cuenta que tal vez no se hacían así las cosas, pero pues de todas maneras se hace y va, no sé si decirle evolucionando, pero se va transformando. Se va transformando. Entonces, no somos nacidos 100% indígenas, pero yo sí me atrevo a decir que venimos de una raíz indígena y lo digo a todos. Eso a veces de denominarnos como mestizos o ponernos etiquetas de que si eres, qué tanto es tu pureza de sangre indígena, creo que a veces en esos tiempos ya es un poco absurdo para mí.
porque pues al final de cuentas nacimos aquí y tratamos de rescatar nuestros orígenes. Nosotros somos de Xochimilco y venimos de familia xochimilca también, pero también venimos de descendencia europea. Entonces, yo creo que cuando te pones a buscar tu ADN, seguramente van a salir que eres 5% norteamericano. Hasta de África y de todos lados, claro. Exacto. Entonces, pues simplemente nosotros poder estar aquí, expresar y dar a la gente a entender de que Yautecame, el proyecto con el que nos estamos presentando, pues sí viene de una raíz, como dijo mi hermano, nosotros danzamos desde que éramos unos niños y pues ya estábamos por allá en los 90s, empezamos a danzar a principios de los 90s nosotros. Yo me acuerdo que se hacían las ferias de los pueblos y escuchábamos los tambores a lo lejos. Y mi hermano y yo nos subíamos a la azotea y como que nos vibraba tanto, aunque lo escuchábamos de lejos, porque les decían apaches, ¿no? Uh-huh. Y o sea, ingenuamente o ignorantemente decíamos que éramos, bueno, los apaches son del norte, Chiricahua, los Comanche, los Kiowa, sí, pero la referencia en la sociedad, en los pueblos, así se conocían como los apaches. Y nosotros ya escuchábamos los ritmos desde lejos de los tambores y nos íbamos a la azotea y volteábamos las cubetas de plástico y agarrábamos unos palos y seguíamos el ritmo. Entonces ya desde chavitos ya sabíamos el nahuiolín, ya sabíamos reconocíamos los sonidos o los ritmos que utilizaban sin conocer los nombres. Entonces, yo cuando iba en la primaria me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de grande? Ya ves que preguntan, claro, ¿no? Todos los niños. No, pues que yo astronauta, que yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, etcétera. Y me preguntaba la maestra, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y decía, yo quiero ser apache. Y todos se reían así. Entonces, pues yo desde entonces ya sentía así como, ahora ya le llaman bullying, en ese entonces no sabía que tenía un nombre, pero me sentí intimidado porque decían, pues este güey quiere ser apache, indio. Entonces te hacían avergonzarte de tus raíces, ¿no? Entonces, pero yo veía a los danzantes, a los apaches, emplumados, tocando los ritmos, y yo decía, yo quiero ser eso. Y bueno, se me hizo realidad. Porque Enos aquí. Exacto. Y pues vamos a ir construyendo una charla interesante, porque obviamente pues venimos de un aprendizaje dentro de la danza, o lo que le llaman la tradición, algunos le llaman el camino rojo, etcétera. Tiene una evolución de cómo nosotros fuimos creciendo y fuimos incorporándonos al arte y a lo que somos ahora, ¿no? Que no nada más es la danza, sino que es la música y es el arte corporal, y hemos construido un concepto que creemos que es bastante interesante. A algunos les gusta, a otros no, y se respeta. Y por eso estamos aquí también, para poder explicar un poquito más el concepto, ¿no? Me encanta que hayas contado eso. Justo estás en representación de Tlaloc. Uh-huh. Y tú, durante todo este proceso de maquillaje, ¿qué piensas? Cuando pasan, porque digo, el proceso de hoy ha sido de 4, casi 5 horas, uh-huh, pero hay momentos que son hasta 11 horas de maquillaje, el proceso y todo. Justo cuando terminan, ¿qué pasa por su cabeza, no? Están justo hablando de deidades. Yo siempre pienso en Quetzalcóatl, ¿qué nos diría ahora en 2025, ¿no? Viendo todo el tema de las inundaciones, de la escasez de agua. ¿Qué estaría pensando ese Quetzalcóatl en el México que se construyó en 2025? Quiero que hablemos también de la fundación de Tenochtitlán. Ustedes me dijeron algo muy interesante, como siempre digo al aire, no hay preguntas pactadas, no hay guiones, esto lo hacemos tal cual, lo cual me gusta, porque yo creo en la autenticidad de la voz y de las verdaderas historias.
Y quiero que me cuenten un poco de eso. Ustedes como conocedores, que ustedes estudian esto, porque ya hablamos de ahora mismo todo mundo con un TikTok, pues ya se siente experto, ya sabe, habla de la historia de México. Y pues sí, cuando hablas con mucha pinche seguridad, pues todo el mundo te va a creer. Y ustedes esto lo están viviendo, crecieron ahí, nacieron ahí, has estado enfrentando el bullying. Cuando todo el mundo te dice en México, yo quiero ser director de cine y futbolista, tú dices, no, yo quiero ser Apache, quiero dedicarme a esto, y se nota, y se vive, y se palpa. ¿Cómo es para ustedes esta parte de esta visión ahora, 2025, después de estas transformaciones? Y digo, en tu caso, Teo, pues del jaguar, que me encanta, poderoso. Cuéntame un poco más de eso, por favor. Bueno, es que sí son, tocaste unos temas que podrían durar horas. No, adelante, días. el micrófono es para ti. Yo le voy a ceder la palabra a mi hermano, pero, o sea, Tlaloc, que bueno, ahorita con la pintura y el atuendo es una representación bastante extensa y no se diga de Quetzalcóatl. Me gustaría que Teo tocara esos temas porque es todo un mundo. Bueno, me gustaría ir por partes. Primeramente, hace rato mencionabas de lo que comenté sobre la señora que me aventó la moneda. Vivimos en una sociedad que tratamos de ocultar el racismo, el clasismo. Y esas ideas anacrónicas a tiempos de inteligencia, de cultura, de humanidad. Esas ideas ya no deberían de ser vigentes, sin embargo, siguen existiendo. La idea de que cierto sector de personas, por ejemplo, actualmente hay un término que viene de la UNAM, que es la blanquitud, ¿no? De que hay cierto sector similar al supremacismo blanco, aquí la UNAM le llaman blanquitud, como el escritor Fabrizio Mejía comenta, es esa idea de que el moreno es sinónimo de delincuente, de naco, de pobre, etcétera, etcétera, ¿no? Inculto. Esa idea errónea ha permeado la sociedad durante muchísimo tiempo. Y eso es básicamente lo que nosotros, como danzantes de niños, lo sentíamos, pero no había una explicación. Entonces, dice Fabrizio, esa blanquitud es un pensamiento de el blanco es cierta cosa y el moreno, yo creo que el moreno es cierta otra cosa. Y creo que en el momento en que los seres humanos encasillamos a las personas por el color de piel, desde ahí a mi forma de verlo, lo veo como una persona con una carencia de coeficiente intelectual, porque los seres humanos somos más allá de colores. Si eres moreno no eres superior, si eres blanco no eres superior, todos valemos exactamente lo mismo. Seas millonario, no seas millonario, todos valemos exactamente lo mismo. En el momento en que quebramos esos conceptos tan profundos de la humanidad, estamos carentes de inteligencia, a mi parecer. Entonces, dice Fabrizio, incluso hay gente morena que tiene ese pensamiento le llaman la blanquitud, que también discrimina a su propio color de piel. Y dice, no, es que sí, o sea, lo mejor es Europa. Yo tengo muchos amigos europeos, soy guía de turistas en Xochimilco. Viene gente de todos los rincones del mundo. Y ellos dicen, no, pues es que México no le pide nada a ningún otro país. Es increíble tener un lugar de 30,000 hectáreas, que es Xochimilco, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. En Xochimilco se resguarda el 2% de la biodiversidad del planeta, el 14% de la biodiversidad del país. Si Xochimilco desapareciera, afectaría el 1% del calentamiento global.
Xochimilco le ha dado más del 50% del agua a la Ciudad de México. Y que haya un lugar en medio de esta ciudad caótica, no lo creen, dicen, ¿en serio estamos en la Ciudad de México? ¿Esto existe dentro de una ciudad? Dicen, no, es que esto no le piden nada a ningún otro país. Entonces, esa idea de que ciertos sectores del mundo son superiores a México habla de justamente esa falta de superar ciertas barreras ideológicas erróneas. En base a esto, nuestro impulso de hacerle ver a las personas que estos númenes o estos símbolos que portamos en nuestros cuerpos tampoco son inferiores. Al contrario. Al contrario. Al contrario. Son muy profundos. Tlaloc, por ejemplo, yo estoy en un grupo de nahuas, que son nahuas de todo el país, muy estrictos, y que nos ven a nosotros como citadinos, como hippies, new age, pseudoindígenas, etcétera. Dicen, muchos piensan que Tlaloc es un concepto náhuatl, pero ni siquiera sabemos. Posiblemente es de una lengua que ya no existe. Es una palabra de miles de años, Quetzalcóatl, una herencia desde los olmecas. La primera vez que aparece Quetzalcóatl, digo Quetzalcóatl porque Quetzalcóatl está más castellanizado, aparece con los olmecas y lo heredan los mayas, lo heredan los toltecas, lo heredan los teotihuacanos, lo heredan los mexicas. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos portando en nuestros rostros son conceptos milenarios. Los olmecas es una de las 6 culturas madre del mundo, junto con la India, China, Egipto, Mesopotamia, los incas y los olmecas. Son culturas que no aprendieron nada de otras culturas y por lo contrario, todas las culturas posteriores aprendieron de ellos. Entonces, para nosotros, portar esto es de gran orgullo. Completamente. Es de gran orgullo. Entonces, ya ahora que pues crecimos y lo vemos en las redes. Primero pues incursionamos en la danza, éramos danzantes tradicionales, después empezamos a acercarnos a la parte del arte. Lo que compartimos en las redes son conceptos complejos y es un proyecto multidisciplinario, donde compartimos la música, la danza, el maquillaje, el arte plumario, el arte en Shakira, el idioma, las tradiciones, los mitos, muchas cosas. Entonces en los videos la gente, cuando estamos maquillados y hablamos en náhuatl, porque tenemos una escuela de náhuatl que se llama Calmecac Mexica y aprendemos náhuatl. Entonces ver a los personajes, por ejemplo Tlaloc, uno de los tantos videos que tenemos es Tlaloc recitando el poema de Nezahualcóyotl, Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, etc. Escucharlo en náhuatl, la reacción de la gente es: ¿por qué no enseñan esto en las escuelas? Esto es nuestro. Yo quiero aprender. Nos comentan, ¿dónde puedo aprender? O sea, la gente quiere saber, la gente quiere aprender el idioma, uno de los 68 idiomas que existen en México y que éramos el primer país con mayor diversidad de idiomas y ahora somos el segundo después de India. Pero la gente quiere saber de su raíz y afortunadamente hay un estudio científico donde se ha comprobado que entre el 70 y 80% de la ADN del mexicano viene más de los pueblos milenarios que de cualquier otro ADN. Entonces, lo traemos en el ADN, lo traemos en la sangre. Cuando escuchamos el huehuetl, que es el tambor, mucha gente se acerca escuchando y le mueve algo. Cuando ven las danzas, algo se mueve. Cuando escuchan el idioma, algo se mueve. Incluso aunque nos pongan supermercados, el mexicano se sigue aferrando a los tianguis. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los mismos, de alguna manera. Entonces, lo que hacemos va más allá, incluso solamente del arte. Estamos tratando de preservar y de compartir el idioma, las tradiciones, todo el legado y lo poquito que queda, en este caso de la cultura mexica. No somos mexicas, pero tratamos de revivir de una manera artística estas culturas. Entonces, era un poco base de la pregunta y de lo que decías de
y que incluso ahora los niños conocen más a Yoda que a Huitzilopochtli. Eso es cierto, o sea, realmente estamos en tiempos donde las redes sociales pueden incluso derrocar gobiernos Completamente. como en Nepal. El impacto de las redes sociales y de los medios de comunicación es muy importante. Puede destruir o puede construir. Y lo que nosotros tratamos de hacer es entrar como una bomba dentro del sistema y explotar por dentro. Que la gente encuentre un video y diga, wow, Tlaloc, wow, Tezcatlipoca, wow, Huitzilopochtli. Y que vean los maquillajes que digan, no, es que esa es mi cultura, porque sí lo dicen. Mucha gente, hay muchos que también nos dicen, no, esos son payasos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo más fuerte que les han dicho? Porque, digo, me fascina esto. Quiero que toquemos el tema que me pareció increíble, Xochimilco, el ajolote. Para mí el ajolote me parece un animal místico, mágico, estudiado, en peligro de extinción y que es un reflejo de México. México es un ajolote. Sí. México es un animal que le puedes quitar un brazo, que puede perder una extremidad y la vuelve a regenerar. Es un animalito que está ahí y que también trae esta magia y este poder que sé que es uno de los temas que interesan. Xochimilco, ustedes auténticos xochimilcas en este gran pulmón de México, y estamos celebrando, acaba de ser nuestra fiesta de independencia en el mes patrio, celebrando los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlán. Sí. Y tú tienes otros datos, tú tienes otra visión. Cuéntenme de eso, cuéntenme del ajolote, cuéntenme de Xochimilco, cuéntenme de estos 700 años y pongamos esa bomba. Si quieres comparte sobre los 700 y yo después me voy con el ajolote. Bueno, primero quiero decir más bien con lo que comenzaste ahorita, tu intervención de qué es lo más fuerte que nos han puesto, porque bueno, o sea, la gente que nos ve así vestidos, nos ha llegado a comentar, no, pues si no estamos hace 500 ni 700 años, ¿por qué se siguen vistiendo así retrógradas y demás? Nos han dicho, ¿no? Y ahora caníbales. Pues, caníbales. Sí, caníbales. No mames. Sí. Ahora ya Por eso vamos a tocar el punto de... No, por favor. Ahora ya Sacrificios se nos humanos. hace curioso y nos da risa, ¿no? Porque pues sabemos que es falta de información. Hay diferentes tipos de ignorancia, ¿no? Dentro de la gente. Y sabemos que pues, todos somos ignorantes en algún punto. Y seguramente entre más nos cultivamos, más seguimos aprendiendo. No nada más de nuestra propia cultura, ¿no? También de otras filosofías y culturas. Es importante retroalimentarnos, reconstruirnos. Y pues sí, nos han dicho cosas bastante fuertes, ¿no? Y pues claro que somos parte de las redes. Nosotros le decimos la Facebookayotl. Ya aglutinado con el náhuatl y el Incluso español. cuando decimos de cábula, decimos cabulcayotl. La Cabulcayotl. O en vez de decir, perro, decimos, Itzcuintli. O Itzcuintli. Como yo me lo paso compartiendo memes, a mí me dicen Memetecutli. O Memetecatl. Y pues claro, somos seres citadinos también, entonces no pasa nada. No, no porque, como mencioné hace rato, porque vistamos como antes o porque no hacemos como muchos nos juzgan, nos critican de, ay, así no vestían, etcétera, etcétera. Y pues nos atacan, nos llegan a atacar mucho porque no les gusta como lo que hacemos. Y dicen, no, pues es que hacen vestidos así como con plumas de pollo, les daría vergüenza a tus antepasados. Y le digo, ¿sabes qué? Tienes razón, sí son plumas de pollo pintadas. Porque sí, en serio, estas son de gallo. De pollo. Le llaman fleco y son plumas de gallo pintadas. Pues esos son los materiales, como mencioné hace rato, sincretismo. Que se han utilizado pues estos últimos tiempos, y hace 100 años no se vestían así, hace 200 años no se vestían así los concheros, porque también hay toda una historia de cómo fue el sincretismo
y el pacto que se hizo de la religión con la tradición, etcétera, etcétera. Entonces, somos tal vez portadores de muchos elementos que han surgido con el paso de la historia dentro de la danza y dentro de nuestra gente, la gente chichimeca por ahí en el norte. Y tal vez ahorita no hay mucho tiempo para contar y tocar tantos temas, pero lo que sí voy a platicar es otra historia personal. Justamente regresando a eso de los ataques por internet, pues hace un tiempo un compadre que es conchero, pues ya tiene unos años que nos estaba atacando. Dice, no, pues es que así no se tocaba antes con los palos, los tambores, los huehuetl. Se tocaban con las manos. Entonces empezamos ahí una serie de debate que se convirtió en discusión. Y le dije, mira, hermano, con todo respeto, lo digo porque el compadre, yo respeto muchísimo a los concheros. Nosotros, o sea, hay una historia de grandes herederos de la tradición conchera como con el que nos apadrinó y empezamos el jefe Aranda, que falleció hace mucho tiempo, que fue de los personajes que rescataron el mashla, así como ahora nos tratamos de vestir, que nos dejaron hace mucho tiempo, porque el que danzaba les cortaban los pies, el que tocaba el tambor les cortaban las manos, y si hablaban náhuatl les cortaban la lengua. Hubo un tiempo de mucha represión a nuestra gente. Entonces hubieron personajes en la danza, abuelos. ¿Esto cuándo fue? Eso fue yo creo que a mediados de los 90s, cuando, no lo de que les cortaron las manos. Yo creo que eso todavía se vivió en los tiempos de la Revolución, según una de las abuelas de la danza, la abuelita Cleta de San Gregorio de Atlapulco, que ella vivió 110 años y todavía danzaba. Ella todavía vivió mucho de esa represión, pero me refiero que a mediados de los 90s, por ahí en los 50, 60s, por ahí, empezó a surgir la idea de otros personajes de la danza, decir, ¿saben qué? Ya no vamos a vestir como los concheros con faldas largas, sino que hay que basarnos más en los códices y regresar a tocar el tambor, porque antes se tocaba pura concha, que son los instrumentos que trajeron los españoles. Trajeron mandolina y ellos lo convirtieron en concha. En fin, hay toda una historia atrás. Pero a lo que voy es que hay mucho respeto hacia ellos, pero en esta historia que estoy contando, este camarada pues tenía los ojos claros y le dije, mira, hermano, no hay que ponernos tan cósmicos, diría uno de nuestros maestros, porque sí, no se tocaba con los palos, pero ahora sí lo hacemos. Y sí, tal vez no usábamos estos cascabelitos como los traigo yo aquí, de metal. Pero tampoco había gente de ojos claros como tú. Y ni tampoco estaban usando guaraches con fierros como tú. Y tampoco usaban conchas. Eso lo trajeron los españoles. Está bien, es parte de la tradición ahora. Entonces hay que ser flexibles y adaptarnos también. Y si sabemos que se va transformando. Y pues fue una pelea ahí que se dio por internet y en la Facebook y dijimos, no pasa nada, no pasa nada. Pues los debates también deben de surgir para que también se creen ciertos aspectos espectadores virtuales y que también sea una retroalimentación, no nada más una especie de discusión. Claro. Entonces, pues yo nada más quería mencionar eso, ¿no? Porque, pues sí, claro que sí, hay gente que está en contra, hay gente que le gusta nuestro arte y no pasa nada, ¿no? Nosotros seguimos adelante y en este sentido multidisciplinario de cómo hemos ido construyendo nuestra historia, pues se lo demos también a gente de la que nos hemos inspirado, ¿no? Claro. Yo quiero comentar primero sobre los 700 años. Por favor. Antes de la llegada de los pueblos nahuas, había otros pueblos aquí, en lo que es ahora la Ciudad de México. Hay una zona que se llama Cuicuilco, que está cerca de la UNAM, que tiene uno de los únicos basamentos piramidales, que en náhuatl se le conoce como Teocalli o Tzacuali, en el continente, circulares.
y no es de origen náhuatl, posiblemente de origen tolteca o de origen totonaca o de origen olmeca. Esos pueblos que se estaban desarrollando en lo que ahora es la Ciudad de México eran contemporáneos a Teotihuacán y al Tajín, por ejemplo, y se disputaban entre esas tres ciudades a ver quién era la cultura más predominante. Y ellos tuvieron que emigrar, los que estaban aquí, por la explosión del Xitle, el volcán que está cerca de el Axoxco, más conocido como Ajusco. Ajusco. Cuando explota el Xitle, hace miles de años, o muchísimo tiempo, no saben exactamente qué tiempo, pero fue hace mucho tiempo, contemporáneo de Teotihuacán, ellos tuvieron que emigrar y solamente quedaron remanentes de esas culturas. Cuando llegan los pueblos nahuas, algunos piensan que, lo que te comentaba hace rato, que los pueblos nahuas venían, unos dicen que de Michoacán, otros que de Nayarit, otros como yo, y mucha gente piensa que venían de más al norte, Arizona, Nuevo México, Texas, pero en especial Utah. De hecho, hay una probabilidad que hay una relación de Utah con del concepto o del origen del náhuatl más prístido, más antiguo, es la raíz Utu Aztecatl. Y de esos pueblos que allá en Estados Unidos le llaman los Anasazi, pueblos como los Hopi. De hecho, los Hopi, en su cosmogonía, dicen que ellos vienen del centro de la tierra y que eran 4 tribus y que se expandieron a las 4 direcciones. Y en sus pinturas rupestres, la tribu del sur de la serpiente se fue. Hace mucho tiempo se fue y se expandieron a las 4 direcciones esas tribus. Y ellos dicen, nosotros creemos que esa tribu del sur que se fueron son los aztecas. Entonces los Hopis, que es una de las culturas más antiguas de este continente también, ellos creen que hay una relación entre los pueblos aztecas y ellos. Los Chiricahua, es muy famosa la película de Jerónimo. Sí. Él, en realidad, su nombre no eran apaches, sino su nombre, como ellos se denominan, es Chiricahua. Ellos y diferentes culturas como esas tienen una relación con los pueblos aztecas posiblemente. En Estados Unidos está Mesa Verde, que los arqueólogos ubican como lugares donde fue un posible asentamiento del pueblo azteca. En el Códice Boturini, más conocido como también el Códice de la Peregrinación, pero más bien es de la migración, porque un peregrino va y regresa. Pero ellos no peregrinaron, ellos migraron. Y lo ubican en el año Setecpatl, más conocido, que corresponde al 1064 de la era occidental. Ellos salen de Aztlán 7 pueblos, los 7 pueblos nahuatlacas. Y los primeros en llegar de esos 7 pueblos aquí fueron los xochimilcas. Y se sentaron en un pueblo que se llama Acalpixca. Le nombraron Acalpixca, que significa donde se guardan las canoas. Es donde yo vivo, donde mi hermano y yo somos originarios. Ese pueblo es más antiguo que Tenochtitlan. Ellos se asientan en la parte cerril y después empiezan a irse a la parte lacustre. Pero había remanentes de otras culturas. En el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, allá existía uno de los manantiales más antiguos de la Ciudad de México y de los más abundantes de Mesoamérica. Fue entubado por Porfirio Díaz. Pasa enfrente de mi casa, se va San Luis Tlaxialtemalco, Nativitas, Huipulco, División del Norte, y ese manantial abastecía las zonas más ricas de la Ciudad de México: Polanco, la Narvarte, la Roma, la Condesa, Coyoacán, y desecaron Xochimilco. En ese pueblo se han encontrado chinampas fósiles de entre 1000 a 2000 años. Entonces, posiblemente la creación de las chinampas no sea meramente una creación xochimilca, sino pueblos previos a los nahuas habían incursionado en la creación de estas islas artificiales. Pero cuando llegan los xochimilcas, encuentran a estos remanentes y se mezclan sus conocimientos. Los xochimilcas también traían algún otro tipo de conocimiento, y cuando aprenden las técnicas la perfeccionan y la expanden. Entonces los últimos en llegar de esos 7 pueblos fueron los mexica. Y los mexicas no los querían, o sea, les decían, no, pues ya no hay lugar, váyanse
allá a Atizapán, incluso fueron asediados en Chapultepec y ellos tuvieron que huir antes de ser exterminados, se fueron a un islote. ¿Y quién iba a imaginar que ese islote, de donde ellos escaparon, se iba a convertir en una de las ciudades más grandes y hermosas en la historia de la humanidad y de las más poderosas? México Tenochtitlan. Pero ellos fueron los últimos en llegar. Y ese islote, donde ellos sobrevivieron, lo convirtieron en esta gran ciudad y también utilizaron el mismo sistema que ya tenían los Xochimilcas, el sistema de islas artificiales de Chinampas, que es un sistema milenario y que sigue vivo. Son 30,000 hectáreas actualmente, entre más de 180 kilómetros de canales, y estamos hablando de más de 20,000 Chinampas vivas todavía. Los mexicas son los que venían buscando el símbolo del águila sobre el nopal. El águila, exacto. Pero nunca existió una serpiente. Ah, ¿no? Eso es un invento. Jamás existió una serpiente. Incluso lo pueden revisar en los billetes, que ahora me dio gusto que lo pusieran, de 50 pesos que nadie quiere gastar. Está el ajolote, el personaje más famoso de Xochimilco, y atrás está el origen de la bandera de México, que esa piedra está en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En la Sala Mexica está imponente el y es la que hicieron una Tonalmachiel. réplica, ¿no? Y la pusieron en el Zócalo, ¿no? Apenas, Sí. Recientemente. Entonces, ¿cómo fue? Si no había serpiente, la historia que todos conocemos es donde veas que yo digo, ese fue el primer clásico capitalino, ¿no? La serpiente con el águila peleándose en el nopal, que es nuestro escudo y que es algo que los mexicanos llevamos. Entonces, ¿cómo fue realmente esa parte de historia? La versión original está en la Crónica Mexicayotl de Alvarado Tezosomo Xochitl, descendiente de Moctezuma, sobreviviente, y que lo escribió en náhuatl. La versión original es que, comandados por Tenoch, encuentran el águila sobre el nopal un 26 de julio de 1325. No fue un momento cualquiera, fue un momento astronómico y que se le llama el paso cenital. Y solamente hay 2 momentos como ese en la latitud centro, que corresponde al Zócalo, digamos, o la del centro de la Ciudad de México. Uh-huh. El 17 de mayo y el 26 de julio. Son unos minutos donde el sol se come la sombra de los cuerpos. Digamos, en un teocalli o la pirámide del sol que le llaman, podría comerse la sombra Completa. Entonces, no había una serpiente un águila devorando una serpiente. Era el sol que se estaba devorando la sombra de los cuerpos. Wow. Y el águila es una de las aves, de las 13 aves que representan al sol en la cultura mexica. Son muchas aves, pero hay 4 principales, podremos decir: el colibrí, la guacamaya, el águila y el quetzal. El águila es un ave que puede volar y fundirse con el sol. Entonces dicen, es el espíritu del sol en la tierra, el águila. Entonces, cuando vieron el águila sobre el nopal, en la Crónica Mexicayotl menciona que el águila tenía incluso un ave más pequeña y sus plumitas y huesitos caían al suelo. Ese es el momento fundacional, no había ninguna serpiente. Pero el momento fundacional es el paso cenital, cuando el sol se estaba comiendo la sombra de los cuerpos. Era como si el águila se estuviera manifestando, el espíritu del sol se estuviera manifestando en el águila en ese momento astronómico. Y eso es lo que está plasmado en el teocalli de la Guerra Sagrada, que es una piedra que nadie le hace caso. Está la Sala Mexica, está el Tonalmachiotl, o le llaman calendario azteca, que algunos dicen que no es calendario, que es un solario, y que no es azteca, que es mexica. Códice tolteca también he escuchado, ¿no? Sí, cada uno tiene su interpretación. Sí, en la entrada está el jaguar, y al lado del jaguar está el teocalli de la Guerra Sagrada, o la piedra de Huitzilopochtli, y en la parte posterior está el águila sobre el nopal, y en el pico tiene el símbolo del Atlachinoli, agua y fuego, día, noche, hombre, mujer, vida, muerte. Mi maestro Nahua, Santos de la Cruz, que era traductor de León Portilla, es originario de Xcatepetl, Veracruz, comenta: cuando yo era niño, me enseñaron a hablarle a la madre tierra, pero también al padre tierra. Me enseñaron a hablarle al padre sol, pero también a la madre sol. Uh-huh. Y cuando le preguntas, yo le pregunto una vez, ¿y ustedes cómo visualizan al Ser Supremo? Dice, bueno, algo que podría ser le llamamos Yowali Ejecatl, el viento de la noche.
Y ellos dicen que cuando se manifiestan los espíritus, les llaman Ejecamet. Ejecat es viento, Ejecame es vientos. Y cuando se manifiesta un remolino, ellos lo pueden interpretar algunas veces como una manifestación de algún espíritu. Entonces el viento de la noche es como un ser invisible y que lo ubican como un viento. Y para ellos no es algo masculino o algo femenino, sino son estas dos energías en uno. Y ese simbolismo dual tan complejo que explica la naturaleza de este plano existencial en el plano existencial en el que estamos, está similar al yin yang del taoísmo chino, está simbolizado en el águila sobre el nopal y el símbolo del Atla Chinoli, agua y fuego. Ese es el símbolo original y que sí me da gusto que hicieron la investigación y que lo pusieron en los billetes de 50 pesos. Chéquenlo, cuando vean los Con billetes. los ajolotes. Hasta atrás está. Entonces, quería mencionar eso y que lo pueda complementar esto que estoy hablando mi hermano y después les comento del ajolote. Por favor. Sí, porque es un tema bastante extenso y definitivamente de los temas que más nos gusta platicar siempre también. Nada más como un paréntesis, me gustaría mencionar que pues yo me he sumergido un poco también en las redes como el TikTok y todo eso, y he visto pues bastante gente que se dedica a leer biografías y se vuelven sensacionalistas, como hablan muy bonito o crean controversia en las redes. Y no precisamente son investigadores, ¿no? Cuando ya hablamos de cosas más profundas. No, ya veo, o sea. Definitivamente, lo voy a mencionar nada más una vez porque no me gustaría hacerle promoción, como el tal Sonsunegui. No aguanto ni un minuto, digo, se dedica a leer biografías nada más y uno que otro libro y ya lo sensacionaliza bastante y es muy bueno hablando, pero en el tema de lo prehispánico, no, yo soy de los que opinan que no sabe ni un cacahuate, pero bueno, cada quien tiene su opinión. Yo me voy más sobre los maestros como Santos de la Cruz, que es nahuablante. También tuvimos un maestro nahuablante que falleció hace un año que se llama Teutli Morales de Milpalta, muy cerca de donde somos nosotros, que es hasta, me atrevo a decir, que hemos aprendido bastante de Arturo Mesa, de David Wood. Quiero mencionar algo rápido. Este señor que menciona Teutli es el que el hijo de Zapata le pasó el bastón de Zapata a este nahuablante. Y cuando murió, incluso el gobierno hizo la publicación de que ha muerto el maestro Inocente Morales Teutli de Milpalta. Sí, un gran maestro, nahuablante, poeta. Hablaba hermoso el náhuatl. Entonces, por poner un ejemplo, yo cuando escucho a esos personajes sensacionalistas de TikTok y de otras redes que hablan, por ejemplo, de Huitzilopochtli, que los dioses y que sacrificaban, etc. Nosotros somos de la versión contraria de la que te habla la historia convencional sobre que habían sacrificios humanos, y porque no nada más porque creer, sino que también hay una línea bastante seria de antropólogos físicos, no es tanto de historiadores, que han comprobado que no existieron los sacrificios, ¿no? Que realmente es un mito. Y la parte de los guerreros y caballeros águila, porque digo, todos crecimos con esas historias. De hecho, Bajo el Sol Jaguar de Italo Calvino hay una parte ficcionada que cuenta eso, ¿no? Que el origen de la comida mexicana, ¿por qué es tan picante? De hecho, solamente hay 3 lugares en el mundo de la comida es excesivamente picante, como es en México, que es India, Tailandia, donde pues por la ruta de las Indias, ese chile era parte de que los caballeros águila y los caballeros jaguar, cuando vencían a un enemigo, tenían que comer parte de la carne para tener sus poderes, y que también era parte de respeto hacia eso. Y para disimular el sabor de la carne se ponían los picantes. Claro. ¿Cuál es la verdad de claro, solo bueno, eso? habían muchos guerreros, ¿no? Había o sea, los guerreros águila y guerreros jaguar, pues eran como de los máximos rangos de no nada más de su fuerza física, pero también tenían que tener una preparación intelectual desde muy temprana edad
para haber llegado a ser lo que fueron como Cuauhtémoc, como Moctezuma, como muchos otros personajes que existieron, y tenían códigos de honor, como lo que tú hablas. Sí, ¿no? Como los samuráis. Inclusive, no es por romantizar la tradición, pero cuando tenían broncas entre diferentes pueblos, no todos entraban en la Confederación de la Náhuatl. Eso es algo de lo que se ha hablado también poco, ¿no? Pero bueno, digamos que existía un sistema, tal vez político y comercial en la antigüedad. Y algunos pueblos pues no eran parte del sistema, por ejemplo, de los mexica, y por eso es cuando llegaron los españoles con el lema de divide y vencerás, se dieron cuenta de que tenían ciertos códigos de honor y dividieron a los pueblos para pues, amarrar navajas, como dirían por ahí. Sí, ¿no? porque esa para mí es como la gran pregunta de todos, ¿no? Y aquí hay dos temas que me encantan. Ustedes vieron mi tatuaje, eso sí, se los enseñé, la pieza más grande que tengo, y les dije que les iba a contar el por qué. Para mí ese es un guerrero y simboliza algo muy, muy profundo para mí. Y justo en toda la tradición prehispánica, pues era muy jerárquico, ¿no? Si eras hijo del tlatoani, pues toda tu vida vas a ser privilegiado. Y si eras hijo de un campesino, pues toda tu vida vas a ser campesino, toda tu vida vas a ser un artesano. Era esto que ahora llamamos la escala social, era complicado. Pero sí había esa excepción, que eran los caballeros. Los que sí podían, a base de su talento, de su esfuerzo y sobre todo de su intelecto, desde muy pequeños, poder subir y estar en la mesa de los nobles. Y tenía cierta lógica. ¿Por qué los caballeros eran tan cuidados y tan respetados? Porque eran los que salían a pelear y a cuidar a los señores, ¿no? Para mí, que yo vengo de un barrio llamado Guerrero, yo digo que soy hijo de dos guerreras, del barrio y de mi madre soltera, madre de origen indígena. Estoy muy orgulloso de eso, de saber que tengo en mi sangre, como dicen ustedes, ¿no? Me hubiera encantado decir, sí, yo nací en un pueblo originario, que ahora hablaremos de la diferencia entre originario e indígena. Pero el punto al que quiero ir aquí es, me parece importantísimo que una de las grandes mitos que tenemos es, claro, cuando llegan los españoles con 3 barquitos y 600 pendejos, pueden con todo un ejército de guerreros tan poderosos, tan fuertes, acostumbrados a la guerra. Yo digo, no fue una guerra física, fue una guerra cultural, fue la división interna. Era, pues sí, si lo analizamos ahora, decir, te encuentras a un hombre barbado, de ojos azules, con una coraza de acero, sobre un caballo, que no habías visto un caballo aquí, que sería como ahora ver un dinosaurio, ¿sabes? Te parecería un animal que no has visto en tu vida, algo ilógico. Y encajaban las fechas, hablando de esta cosmovisión, de la exactitud que tenías. Exacto, era la llegada de Quetzalcóatl. Quiero hacer una intervención ahí. Por favor. Pero, bueno, sí, no, está bien. No, es que no había acabado de... Bueno, adelante. No, está buenísimo. Es que son muchos temas que te digo, ay, ahora sí esto, porque... pero tú estabas hablando de... No, es que nada más quería, rápidamente, porque es bastante interesante, tenemos que regresar a esto que es bastante interesante. Hay muchas cosas que corregir en la historia, hasta en el vocabulario. No fue conquista, fue invasión. No habían caballeros, por ejemplo, eran guerreros. Entonces tiene un porqué, de por qué tenemos que corregir también el vocabulario de manera histórica. Entonces, yo lo que iba a mencionar, por eso puse de ejemplo a este personaje, tiktokero. Cuando yo escucho a alguien así decir, por ejemplo, Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Entonces yo hago la comparación de a nuestro maestro de náhuatl, nuestros maestros de náhuatl. Dicen, bueno, es que Huitzilopochtli, hasta tú lo puedes leer así. Googlealo si quieres, velo en los libros de historia, en las biografías, y así te van a decir, Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Así lo interpretaron. Entonces las interpretaciones están mal. Lo que es etimológicamente correcto, decir Huitzilopochtli, es el colibrí izquierdo. Huitzi viene de Huitzilin. Entonces el náhuatl es aglutinante.
se eliminan los sufijos y es como el alemán, puedes construir una palabra muy grande con diferentes, en el caso del náhuatl, pues se elimina las últimas partículas para aglutinar. Entonces, así se construía el náhuatl y así se hablaba el náhuatl, por eso es muy profundo y es muy poético. Entonces, cuando dices Huitzilopochtli, es el colibrí izquierdo. Y hay porque el colibrí izquierdo, bueno, existe todo como lo que mencionó Teo, el sol se manifiesta de diferentes formas, filosóficamente hablando. En la cosmovisión antigua, pues habló Teo de que el águila es una representación del sol, pues el colibrí también. Entonces, cuando se habla de Huitzilopochtli, que es el colibrí zurdo, pues estamos hablando del mismísimo sol. Wow. Entonces, cuando llega el invierno, el sol se va aproximadamente 23 grados hacia la izquierda de la Tierra, por eso es el colibrí izquierdo y se hace más chiquito, por eso en algunas partes cae nieve, se pone fría, hace más frío en el invierno. Entonces es nada más y nada menos que el sol. Entonces es donde dice Dios y donde dice guerra, si nuestra gente no era politeísta, no era como los griegos que sí eran politeístas. Entonces el concepto de hablar de dioses está mal. Entonces cuando veo a alguien con el que quiere debatir o especifica de dioses y que el dios de la guerra, digo, no, ya, aquí no es. Vámonos con gente más seria, con estudios más serios, como el maestro Santos de la Cruz, que ya nada más para cerrar lo de la fundación, una de las pláticas súper interesantes que nos dio el maestro Santos de la Cruz, que pues, es increíble su conocimiento e investigación. Él habla de que justamente lo que tiene en el pico, que es el Atla Chinoli, el agua y el fuego, también representaba dos ríos que desembocaban en el lago, que era un río de agua termal y el otro río, pues, agua fría, que se cruzaban. Entonces, para ellos representaba eso mismo también, el Atla Chinoli, y es el símbolo de la vida. Pero en la plática que él nos dio, nada más quiero aclarar, nadie tiene la verdad absoluta, pero uno que está en ese camino, te tratas de ir del lado donde crees que las investigaciones son más serias, que la gente, para aprender a leer la historia, también se tiene que saber la lengua antigua. Entonces, pues me voy con quien sí sabe hablar la lengua antigua. Entonces, el maestro Santos de la Cruz menciona que posiblemente hay una teoría de que el águila que no era una águila dorada. Le llaman águila real, pero aquí no habían águilas reales. Aquí había águilas doradas, que son una especie parecida, pero eran águilas doradas, la representación de México. Él tiene una teoría de que era una águila blanca. Entonces, donde vieron que se había postrado el águila en el nopal, en realidad no era una águila dorada, sino era una águila blanca. Entonces, uno de los fenómenos que él platica es que, como, no sé, tal vez llevaba miles de años ese río de agua termal que desembocaba, pues que creaba el fenómeno de tanto la especie de flora y fauna, que se volvían albinos por tal vez la temperatura del agua. Wow. Entonces habían peces claros, habían árboles también claros, blancos, como albinos, especie de albinos. Entonces, que posiblemente por ahí... como el ajolote albino. Claro. Entonces, que habían ajolotes albinos, que habían peces albinos, muchas especies que por la temperatura del agua evolucionaron de esa forma, y que había un águila que posiblemente fue la que vieron y que era una águila blanca. Entonces, es una hipótesis, una teoría bastante bien sustentada por el maestro, y yo nada más la quería platicar porque es una de las pláticas que nos dio y nos quedamos así perplejos. Toda la vida creímos que primero era un águila devorando una serpiente, y luego te vas con los biólogos y dicen, no, las águilas doradas o las águilas reales no comen serpientes. Las que sí comen son las caracara, otras especies de águila. Bueno, el caracara es un halcón, pero no el águila real. Entonces, pues estamos mal informados. Y nada más quería cerrar con eso, está porque buenísimo. Es súper interesante. Bueno, voy a ir al punto de Seacatl y Quetzalcóatl. Para entender una cultura, primero
tienes que entender su idioma. Si no conoces su idioma, muchas veces se van a hacer interpretaciones erróneas. Si quieres entender una cultura, entiende su idioma y entenderás cómo piensan. Eso es algo que tenemos que reflexionar. Es lo que comentan los nahuas, que son muy serios y muy estrictos. Quetzalcóatl, que le traducen como la serpiente emplumada, no, representa muchas cosas y no significa etimológicamente serpiente emplumada. Viene de Quetzali, que significa precioso o hermoso, o algunos dicen que del verbo quetza. Entre nahuas hay un debate entre si es precioso o es de quetza. Si yo te digo Ximoquetza, es levántate. Entonces hay una versión que es serpiente preciosa y la otra es que es serpiente que se eleva. Y ya va implícito lo de las plumas. Si es serpiente que se eleva, pues es una serpiente que tiene plumas. O que hay una relación con el cielo. Entonces, Quetzalcóatl, que también está así pronunciado mejor, Quetzalcóatl, serpiente preciosa, es un concepto que viene de miles de años. Y hay... mira, ahí está. Es el de Teotihuacán. Y Tlaloc. Exacto, increíble. Quetzalcóatl tiene 4 facetas, por lo menos. Uno es el personaje mitológico, el creador de la humanidad, el que le entrega el maíz a la humanidad, el que baja al Mictlán por los huesos de los antepasados gigantes para crear a la nueva humanidad. Aparecen mucho en la creación del quinto sol, aparecen muchos mitos. Estamos hablando de mitología, un ser con poderes supremos. Ese es un Quetzalcóatl. Pero hay otro Quetzalcóatl y que tiene su hermano mellizo que se llama Xolotl y lo vemos en el cielo. Es el planeta Venus. En la noche, el planeta Venus se le conoce como Xolotl. Y en el día, al planeta Venus se le conoce como Quetzalcóatl. ¿Y Xolotl significa? Y Xolotl lo traducen como monstruo, algunos como pelón, desnudo, juguete, joven. Como los Xoloscuintles. Xoloitzcuintli significa perro. Perro pelón. Perro pelón o perro monstruo. Perro pelón. Perro monstruo. Perro calvo, no sé. De hecho, los españoles despectivamente a los niños les decían itzcuintli, o sea, perro. De ahí viene de escuincle. Órale, escuincle. Ahora lo decimos con otra connotación, pero la raíz niño. viene de ahí, ¿no? Entonces, pero el nombre astronómico de Quetzalcóatl en la mañana se llama Tlahuitzcalpantecuhtli, que significa el señor del alba o el señor que está sobre las espinas de luz. Y ahí estamos hablando de un Quetzalcóatl astronómico. Otro Quetzalcóatl podría ser en base a la naturaleza. Cuando nosotros nacemos, bueno, para ellos, en el México antiguo, el primer aliento de vida es Quetzalcóatl. Wow. Y se le llama Ijiyotl, aliento de vida. Y Ijiyotl es una de las 3 energías anímicas del cuerpo. Para ellos no creían que los seres humanos tenían un alma, sino 3. El Tonali, que residía aquí en la coronilla, el Ijiyotl, que residía en el hígado, y el Tonali, Ijiyotl, y él, se me fue ahorita su nombre, pero reside en el pecho. En el corazón o en Ajá. el pecho. En el pecho. Ahorita me acuerdo del otro, Tonali y Ijiyotl. Y el Teyolía. El Teyolía es el alma que cuando una persona muere trasciende a otro plano existencial y lo demás permanece. Entonces, el Ijiyotl es primer aliento de vida. Y cuando morimos, ese es el último aliento de vida. Por eso el nombre completo de Quetzalcóatl podría ser Ejecatl Quetzalcóatl. Es la hermosa serpiente de viento. Wow. Estamos hablando de algo que está inherente en nosotros. Yo estoy hablando gracias al viento. O sea, Quetzalcóatl no sería en este caso un dios.
sino es parte intrínseca de un ser vivo. Es el aliento de vida. Y el cuarto Quetzalcóatl sería un nivel de conciencia, como Siddhartha, Sí. que alcanzó la iluminación y se convirtió en Buda. En el México antiguo, las personas que alcanzaban el máximo nivel de conciencia les llamaban Quetzalcóatl. Y el más famoso de varios que posiblemente existieron se llamó sea, Seacatl, porque nació en un año Seacatl. Les dije que cuando salieron los aztecas salieron en un año Setecpatl. Así se llamó ese año, 1064. El año en que nació Seacatl se llamaba Seacatl ese año y le pusieron Seacatl. Cuando alcanzó un nivel muy grande en su sociedad, le llamaron Topiltzin, que el maestro Santos lo traduce como nuestro bastón, donde se sostiene un pueblo. Y cuando alcanzó el máximo grado de conciencia, algunos le llamarían iluminación, él estudió en una zona arqueológica que ahora le llaman Xochicalco y se convirtió en el Tlatoani de los toltecas, la cultura más predominante de su tiempo, después de Teotihuacán. Él le llamaron Quetzalcóatl. Entonces su nombre completo fue Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Y nació en un pueblo muy cerca de Tepoztlán, que se llama Amatlán. Esa es una versión, porque según las investigaciones, ahí han encontrado indicios de que ahí nació Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. No un hombre blanco, de ojos azules y barbado. Estamos hablando 500 años antes de la llegada de los españoles. Por lo cual sería ilógico que personas que lograron hacer estudios tan complejos como crear el calendario posiblemente más perfecto, creado por ninguna otra cultura, ni los egipcios, ni los griegos, ni la India, ni China, ni Mesopotamia, crearon un calendario más perfecto que el maya o que el mexica, que es de 365 días más un cuarto de día. Para empezar, está más avanzado que el que utilizamos hoy en día, porque hoy en día nos equivocamos 6 horas cada año. Por eso le tenemos que agregar un día a febrero. Ellos no tenían ese problema, porque le agregaban un cuarto de día. El Año Nuevo Mexica, 12 de marzo, digamos, hay varias versiones, lo celebraban en la medianoche un año, el siguiente año en el amanecer, el siguiente año el mediodía, el otro año el atardecer, y después de 4 años regresaban al anochecer. Así se evitaban el problema de agregarle un día a febrero. Bueno, no había febrero, pero digamos como el calendario gregoriano. Entonces, no hay otra cultura que haya sido tan meticulosa en el estudio del sol. Estaban obsesionados con el estudio del sol. Entonces, era imposible que pensaran que Hernán Cortés fuera Quetzalcóatl. Si sabían predecir eclipses, que pensaran que una persona iba a vivir 500 años, es un gran error. Pero sí es un insulto a la inteligencia de ellos. Entonces, nació... Sí, pero perdón, históricamente sí hubo confusión porque llegaron ellos en un año... Sí, a eso voy. Entonces, como él nace en un año Seacatl, el año en que llega Hernán Cortés es un año Seacatl. Wow. Cuando lo reciben con incienso, eran tradiciones, por lo que sabemos, que siguen persistiendo. Al extranjero, al invitado lo recibes como si fuera su casa. Siempre. Siempre el mexicano es, aunque no tengas nada, te ofrezco agua, ¿qué te ofrezco? Eso lo seguimos siendo esos mismos. No es como, y ellos sintieron que los estaban recibiendo como si fueran dioses. Una cosa es que ellos lo hayan interpretado así y la otra cosa es que haya sido realmente así. Entonces, incluso, lamentablemente, uno de mis grandes ídolos de la pintura, Diego Rivera, se equivocó, porque pintó a Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl como un hombre blanco, de ojos azules barbados, que supuestamente vino a enseñarle la cultura, el arte, las matemáticas a estos pueblos salvajes y que impidió los sacrificios humanos. Pero ¿sabes qué están haciendo? Así están confundiendo a dos facetas de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, siendo Venus, es la última estrella en desaparecer en el amanecer. Y es el lugar de la blancura, donde nace el sol,
donde nace Tlanesi, el amanecer. Entonces es el lugar blanco. Siendo Quetzalcóatl Venus, es el guardián del oriente y su color es blanco, pero no porque sea güerito, sino porque representa la luz del amanecer cuando sale el sol, porque es el mensajero del sol. Los que manipularon esa información posiblemente fueron los frailes, para justificar, no, es que ellos creyeron que tenían miedo y pensaron que era, Moctezuma pensó que era Quetzalcóatl. El dios. Por eso había que recibirlo así. Pero una cosa es el Quetzalcóatl mitológico y otra cosa es Seacatopiltzin Quetzalcóatl. Ahí están confundidos totalmente. Y hubieron muchos Quetzalcóatl. Y hubieron diferentes personas que alcanzaron el máximo grado de conciencia. Entonces, confunden diciendo, no, es que como llegó un año Seca, tuvieron miedo porque sabían que era Quetzalcóatl. El dios que llegaba. Ahí están confundiendo al Quetzalcóatl mitológico con el Quetzalcóatl histórico humano que era Seacatopiltzin Quetzalcóatl, que son dos cosas muy distintas. No, yo creo que necesitamos de verdad un segundo episodio porque me parece fascinante lo que están hablando, pero no puedo dejar que ustedes se vayan sin que nos canten, sin que nos den el sí, porque justo acaba de salir el iPhone 17, los nuevos AirPods que ya te traducen en tiempo real cualquier idioma. Y estamos ahora hablando del náhuatl, de lo importante. Lo que has dicho me parece clave, Teo. No puedes entender una cultura si no conoces el idioma. Y me parece que lo más importante del día de hoy y que hayan venido con nosotros es poder volver a eso, volver a decirle a la gente, a las nuevas generaciones, el poder de Internet para mí es clave en todos los sentidos. Poder hablar, poder comunicar, poder decir las cosas sin filtro, de voz de ustedes mismos, de ustedes que lo viven, que probablemente, pues sí, cualquiera va a hacer el scroll de TikTok rápido, pero ustedes están en esto, nacieron en esto, estudian, viven, lo palpan. Por eso inicia así, ¿no? Una conexión realmente mística y milenaria, más allá de una pintura corporal. ¿Tienen ustedes eso? Pues en el ADN y se te nota, Teo, la pasión que tienes al hablar de esto. ¿Pueden tocar algo, por favor? Claro. Antes de que acabemos el programa, me gustaría que nos hicieran un canto y que nos digan el significado, por favor. Solamente quería mencionar rápidamente y dar un agradecimiento a nuestras maquillistas, a Monique y Cristian, que ellas ayudan a crear todos estos conceptos y ellas tienen toda su historia y su esfuerzo. Entonces, hay que invitarlos también al podcast a las dos después para que vengan a contarnos. Cristian, que maquilla a mi hermano de Tlaloc, y mi hermanita Moni, que me maquilla a mí de Mixtecuaneo Salot, es el personaje de nuestro proyecto. Ajá. Pero al mismo tiempo, hoy quise que tuviera los elementos de Tepeyolojtli, que es como el animal que representa a Tezcatlipoca, que es hermano de Quetzalcóatl. Entonces, gracias a ellas por ayudarnos. Si gustas agregar algo sobre ellas. Bueno, pues sí, un agradecimiento porque pues siempre pues el desvelarse y tomarse tanto tiempo para estar así pintando. Nosotros sí creemos en el arte moderno, no estamos clavados de que todo tiene que ser como antes, como ya lo mencioné varias veces, y somos un equipo grande de gente que está en la danza, en la música. Tenemos inspiración de grandes personas como Grupo Tribu. Hay otros hermanos por allá tocando como Yodo Quincy. Nos hemos inspirado, ¿no? de otros maestros como Luis Márquez, Luis Pérez. Y pues creamos un concepto y ya no dio tiempo de hablar de eso. Quizás no era el momento, como hablar de la historia. Historia de cómo incursionamos en lo del arte en escenarios y todo eso. Hemos caminado con diferentes artistas, afortunadamente reconocidos como Lila Downs, Caifanes, Maldita Vecindad y otros grandes artistas con los que hemos hecho cosas y que aprecian esto también. Son grandes portavoces en la música. Y pues bueno, nada más quería pues pensar en la demás gente del equipo que pues siempre está ahí al pie y que pues están apasionados también como nosotros. Danzantes, fotógrafos, maquillistas, modelos. Gracias. Y pues gracias por darnos el espacio y ojalá que la gente pues le dé un poco de curiosidad y pues como siempre va a haber gente que le guste y gente que no, pero pues estamos siempre de corazón para compartir. Y este canto es un canto que fue sacado de un poema, lo compusieron unos hermanos chicanos allá en Watsonville,
que son la gente también allá en el norte, pues en la lucha siempre, ¿no? Nos quieren sacar de allá, pero en realidad siempre hemos estado allá y se puede seguir el racismo y pueden seguir los genocidios como en Palestina y nosotros... esa masacre. Y sí, tenía que mencionarlo, ¿no? Porque es algo muy fuerte que está pasando en la humanidad y no se debe pasar por alto. Estamos fallando como humanidad. Entonces, esta energía, esta vibra, es un canto dedicado para Nezahualcóyotl, se me hace que es de Ayocuan Quetzalcoatl, que fue uno de los grandes poetas, y es un canto precisamente pensando en toda esa gente, en todos esos niños. Apenas hace unos días vi un video de un niño de Palestina llorando que iba caminando con su hermanita. Habían asesinado a sus padres y me hizo llorar mucho. Y me hizo llorar tanto porque ahorita que soy padre, tengo una hija hermosa, pequeña de 2 años, no pude, con el dolor así de su vocecita, ¿no? Llorando, caminando descalzo, perdón. Y entonces es un poema que habla de la muerte. Entonces queremos, la muerte también es otro tema. La muerte no está mal vista como lo ven muchas otras religiones tal vez, no era algo negativo, sino que siempre en nuestra cultura está tan resaltado que pues, se celebran el Día de Muertos. Y otras culturas, otras religiones nos juzgan y dicen, están alabando mucho a la muerte. Es que no se trata de eso, todos vamos para allá, y es la mismísima dualidad de la vida. Entonces estamos honrando a nuestros ancestros cada instante. Y eso hacían con los poemas, como Nezahualcóyotl, como Ayocuan Quetzalcoatl. Entonces, este canto lo queremos dedicar a esa gente que ha partido injustamente y que ojalá que deje de existir esa ignorancia tan grande que está viviendo la humanidad. Ese canto va para ellos, la gente de Palestina y en todo el mundo, y también aquí en México. Por favor. Aquí somos. Y muchísimas gracias. Vamos a cerrar con este tema. Y la parte buena, porque me parece interesantísimo todo lo que están diciendo, es una invitación para un siguiente episodio. Cerremos, Encantados. por favor, con su tema y muchísimas gracias a los dos. Gracias. No trajimos los instrumentos, pero lo vamos a hacer a capela. ¿Sí? Ikatleniyaski Hamitlaniten yotiliu Tlacuitlalpan tlalilpan Kenikichuano yolotzin Hasemoto palitiwala Nemilisinque ponish tlalilpan Tineskayoto tiu xochime, tineskayoto tiu kuikame. Ihkatleniyaski, amitlaniten yotiliu. Tlacuitlalpan tlalilpan, kenikichuano yolotzin. Hasemoto palitiwala, Nemilisinque ponish tlalilpan. Tineskayoto tiu xochime, tineskayoto tiu kuikame. Memorias del pasado que llevaré cuando me vaya, que dejaré en esta tierra, que hará mi corazón. No es en vano venir a vivir en este mundo. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Ikatleniyaski, amitlaniten yotiliu. Tlacuitlalpan tlalilpan, kenikichuano yolotzin.
hacemos topalitiwala, ne milicinque ponish la lilpan, tines cayoto tiu xochime, tines cayoto tiu guicame. Teo, Escamati. Mictlán, muchísimas gracias por estar en el podcast. Gracias, Como Carlos. decimos en náhuatl, Gracias. Nianmech la Sojcamachililia. Les agradecemos con mucho respeto. Muchas Muchas gracias. gracias. El podcast de Carlos Moret. Una producción de Troop.